Tal vez nunca lo hayas dicho en voz alta, pero sabes que hay algo en ti que no encaja cuando se habla de amor. No es que no sientas, es que no sucede de la forma que todos describen. Observas, escuchas, entiendes, y aún así no aparece ese golpe repentino que promete cambiarlo todo. Puede que hayas pensado que todavía no llegó la persona correcta, o que simplemente no eres así. Sin dramatizarlo, sigues adelante, funcionando, cumpliendo, manteniendo el control. Pero en momentos silenciosos, cuando nadie te pide nada, esa diferencia vuelve a hacerse presente. Este video existe para ese instante preciso, no para señalarte ni explicarte desde afuera, sino para poner palabras a una experiencia interna que has llevado solo. Si sigues escuchando, no vas a recibir un diagnóstico rápido. Vas a empezar a reconocer un patrón que ha estado operando con discreción dentro de ti desde hace tiempo. Lo curioso es que, desde afuera, nadie sospecha nada. Tú pareces estable, racional, incluso emocionalmente fuerte. No hay caos, no hay dependencias, no hay dramas innecesarios. Pero por dentro, cuando una relación comienza a acercarse demasiado, algo se activa de forma automática. No es rechazo, tampoco indiferencia. Es más bien una distancia sutil, casi elegante. Te das cuenta de que observas más de lo que sientes. Analizas gestos, palabras, intenciones. Mientras otros se pierden, tú permaneces presente, demasiado presente. Como si una parte de ti nunca bajara la guardia del todo. Quizá has notado que te cuesta abandonarte a la experiencia. No porque no quieras conexión, sino porque tu mente interviene antes de que la emoción pueda crecer. Evalúas, comparas, anticipas, y sin darte cuenta, ese espacio interno donde suele nacer el enamoramiento queda siempre bajo supervisión. Esto no suele doler de forma evidente. No es una herida abierta. Es más bien una sensación constante de estar un paso atrás, como si miraras la escena desde el borde. Y aunque no lo expreses, sabes que algo importante no está ocurriendo de la misma manera que en los demás. Y es justo ahí donde conviene detenerse un momento, porque lo que parece una ausencia puede ser, en realidad, una señal mucho más específica. Cuando intentas entender por qué esto te pasa, casi siempre aparecen las mismas explicaciones externas. Que eres frío, que tienes miedo al compromiso, que todavía no has madurado emocionalmente. A veces incluso tú mismo repites esas ideas, no porque te convenzan, sino porque son lo único disponible para nombrar lo que ocurre. El problema es que esos diagnósticos son cómodos para los demás, pero imprecisos para ti. Reducen una experiencia compleja a etiquetas simples y lo hacen ignorando algo fundamental. Tú sí sientes, sí te importa, sí conectas. Lo que no ocurre es la pérdida de control que muchos confunden con amor. Desde fuera, la intensidad emocional suele verse como prueba de profundidad. Si no hay desborde, se asume que no hay sentimiento. Pero esa lógica no contempla a quienes procesan la experiencia desde otro lugar. Personas que no se lanzan, que no idealizan rápido, que no apagan la conciencia para entregarse. Quizá has llegado a preguntarte si hay algo roto en ti, si falta una pieza esencial. Pero esa pregunta nace de comparar tu mundo interno con un modelo que nunca fue diseñado para ti. Un modelo que glorifica la impulsividad emocional y desconfía de la contención. Aceptar ese falso diagnóstico tiene un costo silencioso. Te coloca en una posición de carencia, como si estuvieras esperando convertirte en alguien distinto para poder vivir algo auténtico. Que antes de seguir por ese camino, es importante revisar si el problema es realmente una falta o si estamos mirando en la dirección equivocada. Lo que realmente está ocurriendo no tiene que ver con incapacidad emocional, sino con un nivel muy alto de autocontrol interno. Tu mente aprendió a mantenerse activa, incluso en territorios donde otros se permiten soltarse. No porque no confíes, sino porque tu sistema está acostumbrado a anticipar. Hay una vigilancia constante, casi imperceptible. Una parte de ti observa lo que sientes mientras lo sientes. Evalúa si es seguro, si es coherente, si vale la pena profundizar. Esa observación no es consciente todo el tiempo,
pero está ahí, regulando la intensidad antes de que se vuelva abrumadora. En lugar de dejar que la emoción te atraviese por completo, la procesas. Y al procesarla tan rápido, evitas que crezca sin límites. Esto no elimina el sentimiento, pero lo mantiene contenido, organizado, bajo cierto orden interno. El resultado es una experiencia afectiva estable, pero poco explosiva. Este patrón suele aparecer en personas que desarrollaron una fuerte autonomía emocional, personas que aprendieron temprano a no depender demasiado, a no exponerse sin medir, a no entregarse si no hay garantías. Con el tiempo, esa habilidad se vuelve tan natural que opera incluso cuando ya no es necesaria. Por eso el enamoramiento, que exige una cuota de desorden emocional, no termina de instalarse. No porque no seas capaz de amar, sino porque tu sistema no está acostumbrado a ceder el control en ese nivel. No hay rechazo al vínculo, hay prevención ante la pérdida de equilibrio interno. Y aquí aparece una verdad importante. Lo que hoy parece una limitación fue, en otro momento, una forma muy inteligente de protección. Para entenderla de verdad, hace falta mirar hacia el origen de ese aprendizaje. Este tipo de autocontrol no aparece de la nada. Se forma lentamente, en contextos donde sentir demasiado no era una opción segura. Tal vez creciste teniendo que ser fuerte antes de tiempo, o aprendiste que depender emocionalmente de alguien implicaba un riesgo que no valía la pena correr. En esos escenarios, la mente encuentra una solución eficaz: mantenerse alerta, no para desconectarse, sino para no desbordarse. Aprendes a observar tus propias emociones como si fueran algo que debe gestionarse, no simplemente vivido. Y esa habilidad con el tiempo se vuelve parte de tu identidad. Puede que hayas sido quien sostenía a otros, quien escuchaba, comprendía, contenía. Cuando eso ocurre temprano, el sistema emocional se organiza alrededor de la responsabilidad, no de la entrega. El mensaje interno es claro: sentir está bien, pero solo hasta cierto punto. Más adelante, cuando aparecen los vínculos afectivos, ese mismo mecanismo sigue activo. No distingue entre peligro real y cercanía emocional. Para él, perder el control sigue siendo sinónimo de exposición, así que interviene suavemente antes de que la emoción pueda tomar demasiada fuerza. Esto no significa que algo haya salido mal. Al contrario, significa que tu mente aprendió a protegerte con mucha eficacia. El problema es que lo que fue útil en una etapa puede volverse limitante en otra, y como este patrón opera de forma silenciosa, rara vez se cuestiona. Quizá por eso nunca sentiste que estabas evitando el amor. Desde dentro lo que haces parece lógico, prudente, incluso maduro, pero esa lógica se construyó en un contexto muy específico y sigue funcionando aunque las condiciones hayan cambiado. Para avanzar, no se trata de eliminar este mecanismo, sino de comprender cuándo deja de servir. Y para eso hay que observar con atención qué ocurre cuando el control y el vínculo entran en tensión. El punto de fricción aparece cuando el amor exige algo que tu sistema no está acostumbrado a ofrecer sin condiciones. No más análisis, no más supervisión constante, no más garantías. Amar implica aceptar cierto grado de incertidumbre emocional, y ahí es donde el control interviene. No porque tengas miedo al otro, sino porque tu mente se siente más segura cuando nada se sale de lo previsto. El problema es que el enamoramiento no sigue planes, no respeta estructuras internas. Se instala cuando hay espacio para lo imprevisible, y ese espacio en ti suele estar ocupado por la conciencia. Mientras otros se permiten perderse en la experiencia, tú permaneces despierto, no distraído, no ingenuo, sino atento. Cada sensación pasa por un filtro, cada acercamiento es evaluado. No es una decisión consciente, es un hábito emocional. Este hábito genera una paradoja. Buscas conexión profunda, pero sin renunciar a la estabilidad que te define. Y cuando ambas cosas parecen incompatibles, el sistema elige lo conocido. No hay rechazo explícito, solo una regulación constante que mantiene todo en niveles manejables. Por eso el amor, tal como suele describirse, se queda a medio camino. No llega a tomar el centro de tu experiencia,
no porque no lo desees, sino porque no encuentra el espacio necesario para desplegarse sin ser contenido. Aquí es importante entender algo. El control no es tu enemigo, fue una herramienta. El problema aparece cuando se vuelve automático y no deja lugar a otros estados. Amar no requiere eliminarlo, sino aprender a flexibilizarlo. Y esa flexibilidad no comienza con acciones externas, sino con un cambio interno muy específico. Un primer momento de conciencia que permite observar el patrón sin juzgarlo. Ese momento es el que abre la puerta a algo distinto. Ese primer momento no llega como una revelación dramática. Es más sutil. Se parece a darte cuenta de algo que siempre estuvo ahí, pero que nunca habías mirado de frente. Comprendes que no se trata de que no puedas amar, sino de cómo estás acostumbrado a sentir. Cuando ves el patrón con claridad, algo se afloja. Dejas de luchar contra la idea de que te falta algo. Empiezas a notar que tu experiencia emocional es distinta, no inferior. Y esa diferencia, lejos de ser un defecto, tiene una lógica muy precisa. En este punto, la pregunta cambia. Ya no es por qué no me enamoro, sino ¿qué ocurre en mí cuando una emoción empieza a crecer? Esa pregunta no busca corregir, busca observar. Y observar sin juicio es el primer gesto real de apertura. Tal vez notes que el control aparece justo cuando la cercanía se vuelve real, cuando hay posibilidad de pérdida, de dependencia, de exposición, no como sabotaje, sino como protección automática. Reconocer eso transforma la relación que tienes contigo mismo. Aquí se produce un pequeño desplazamiento interno. Dejas de verte como alguien incompleto y empiezas a verte como alguien que aprendió muy bien a sostenerse. Esa comprensión no resuelve todo, pero cambia el terreno. Porque cuando entiendes que no estás roto, aparece algo nuevo, curiosidad. Y esa curiosidad es mucho más fértil que la culpa. Es el inicio de una forma distinta de relacionarte con tus emociones, una que no exige renunciar al control, pero sí aprender a no dejarlo decidirlo todo. Cuando miras este patrón desde la comprensión y no desde la carencia, la narrativa cambia por completo. Ya no estás frente a un bloqueo, sino frente a una forma específica de inteligencia emocional. Una que te permitió sobrevivir, adaptarte y mantenerte íntegro cuando sentir sin filtros no era una opción viable. Esa misma capacidad que hoy parece limitar el enamoramiento es la que te dio claridad, autonomía y una fuerte coherencia interna. El problema no es haberla desarrollado, sino haber quedado atrapado en ella. Porque toda fortaleza, cuando se vuelve rígida, empieza a cobrar un precio. Aquí aparece la verdadera resignificación. No se trata de forzarte a sentir más, ni de imitar experiencias ajenas. Se trata de entender que tu sistema emocional aprendió a operar con un freno siempre activado y que ese freno puede soltarse gradualmente sin perder estabilidad. La inteligencia emocional funciona como una cuchilla de doble filo. Te protege del caos, pero también te mantiene a distancia de ciertas experiencias profundas, no por incapacidad, sino por eficiencia. Y reconocer eso devuelve dignidad a tu historia emocional. En este punto, algo importante se acomoda dentro de ti. Dejas de exigirte sentir como otros. Empiezas a aceptar que el amor, en tu caso, no va a llegar como un arrebato, sino como un proceso de apertura progresiva, más silencioso, más consciente, pero no menos real. Resignificar no es justificarlo todo. Es entender el sentido del camino recorrido para poder elegir distinto cuando sea necesario. Y esa elección no nace de la presión externa, sino de una decisión interna muy clara. Permitir que algunas emociones no sean inmediatamente gestionadas. Cuando eso ocurre no pierdes control, ganas espacio. Espacio para que algo nuevo pueda emerger sin ser interrumpido. Y ese espacio, aunque al principio resulte incómodo, es el terreno donde una forma de vínculo más auténtica puede empezar a tomar forma. Aquí no hay promesas rápidas, solo una comprensión profunda que cambia la forma en que te relacionas contigo mismo. Y cuando eso cambia, lo demás empieza a reordenarse con naturalidad. A partir de esta comprensión, el camino no consiste en hacer algo espectacular,
sino en permitir pequeños ajustes internos. Movimientos sutiles que, con el tiempo, cambian por completo la experiencia emocional. No se trata de ir contra tu naturaleza, sino de ampliarla. El primer movimiento es permitir sentir sin analizar de inmediato, notar una emoción y dejarla estar unos segundos más antes de entenderla, no para perderte en ella, sino para darle espacio. Ese gesto simple rompe el automatismo del control constante. El segundo movimiento es aceptar una vulnerabilidad progresiva, no una entrega total, sino pequeñas exposiciones emocionales conscientes. Decir algo que normalmente callarías. Permanecer presente cuando surge incomodidad, en lugar de retirarte internamente. Cada vez que haces eso, tu sistema aprende que no todo desborde es peligro. El tercer movimiento es crear espacio emocional en lugar de controlarlo todo. Esto implica reconocer cuándo el control aparece por hábito y no por necesidad. En esos momentos no se lo combate, se lo observa y se elige no seguirlo del todo. Esa elección repetida va generando flexibilidad. Estos pasos no buscan transformarte en alguien distinto. Buscan integrar lo que ya eres con una nueva capacidad. Permitir que ciertas experiencias te atraviesen sin ser inmediatamente reguladas. Es un aprendizaje lento pero profundamente estable. La integración ocurre cuando el control deja de ser un reflejo y se convierte en una opción. Cuando puedes sostenerte sin cerrarte. Y ese estado, aunque no se sienta como un enamoramiento repentino, abre la posibilidad de vínculos mucho más reales. Porque amar, en tu caso, no será perderte, será quedarte sin tener que vigilarlo todo. Si llegaste hasta aquí, hay algo importante que ya puedes reconocer. No estás atrasado en lo emocional. No te falta una experiencia que otros sí tuvieron. Simplemente recorriste un camino distinto, uno que priorizó la estabilidad interna antes que la entrega impulsiva. Eso no te separa del amor. Te coloca frente a una forma diferente de acceder a él. Una que no nace del desborde, sino de la elección consciente. Y aunque ese camino sea más lento, también es más honesto contigo. A partir de ahora, no necesitas forzarte a sentir lo que no aparece. Lo que necesitas es no cerrar el espacio cuando algo empieza a moverse dentro de ti. Permitir, observar, sostener. Eso es suficiente para que algo nuevo empiece a formarse. Tal vez nunca vivas el enamoramiento como lo describen otros, y eso está bien. Lo que sí puedes vivir es un vínculo donde no tengas que desaparecer para conectar, donde no pierdas claridad para sentir. Si este proceso resonó contigo, no se queda aquí. El siguiente paso es entender cómo se construyen vínculos reales cuando el control ya no gobierna todo. El próximo video continúa exactamente desde este punto. No lo saltes.